Hola, mis amigos del Clan Nocturno. ¿Cómo están? Prepárense para escuchar 4 historias que ocurrieron en Jalisco. Así que comenzaremos ya. Siempre me ha gustado coleccionar cosas un poco antiguas, ¿sabes? No esas cosas de gran valor, sino esas chucherías que tienen historia, que parecen haber pasado por muchas manos diferentes. El fin de semana pasado, pasé por un mercado popular aquí en Jalisco, de esos que tienen de todo. Un lugar un poco desordenado pero lleno de encanto. Ahí fue donde vi la máscara por primera vez. Estaba medio escondida en un rincón del puesto de un señor muy anciano, casi sin que nadie la notara. El vendedor parecía hasta olvidado allí, con una actitud tranquila y un poco apagada. La máscara era de madera, tallada con unos detalles que parecían rústicos, pero al mismo tiempo tenía algo que llamaba la atención. Algo realmente antiguo, de esos que sientes que llevan un pedazo del pasado. ¿El precio? Casi nada. Algo que no encajaba con el cuidado que parecía tener la pieza. Como coleccionista, me quedé curioso. Pregunté de dónde venía esa máscara, pero el señor solo dijo cosas vagas, un poco confusas, que no parecían muy importantes para él. Insistí, tratando de entender si era algo tradicional, quizás una pieza de alguna fiesta local o algo así, pero solo sonreía y decía que no sabía mucho. Parecía que había un peso en eso que no quería cargar. Al final la compré sin pensarlo mucho. La puse en mi mochila y me fui. Al llegar a casa, dejé la pieza sobre la mesa de la sala, queriendo solo mirarla otra vez, admirar los detalles. Esa noche tuve un sueño extraño. No era un sueño común, era una pesadilla que parecía más real que todo lo que había sentido antes. En el sueño estaba en una ceremonia. Había varias personas encapuchadas alrededor de una fogata, en un lugar que parecía antiguo, lleno de piedras y sombras. La máscara estaba ahí en el centro, como si fuera el foco de todo. Las voces eran susurros, en idiomas que no reconocía, y la atmósfera era densa, pesada, como si el aire estuviera cargado de algo que no debía estar allí. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Me quedé un rato mirando la máscara, tratando de convencerme de que solo había sido un mal sueño, que no tenía nada que ver con el objeto. Pero esa sensación extraña se quedó conmigo todo el día. Empecé a fijarme mejor en la pieza, y cuanto más miraba, más incomodidad sentía. Algo que no sabía explicar bien. La noche siguiente, la pesadilla volvió, y fue peor. Esta vez la ceremonia parecía más clara. Las figuras encapuchadas se movían lentamente alrededor del fuego y una sensación de peligro crecía dentro de mí. Intenté despertar, pero parecía atrapado en ese escenario, como si fuera parte de aquello, una pieza del ritual que no entendía. Empecé a preocuparme. Era demasiado extraño para ser solo un mal sueño. A la mañana siguiente, decidí volver al mercado para intentar hablar con el señor y entender más sobre la máscara. Quería al menos saber si tenía algún significado, alguna historia que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Cuando llegué, el puesto estaba vacío. Pregunté a otros vendedores si conocían al anciano que me había vendido la máscara, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Algunos ni siquiera conocían el puesto donde la pieza había sido vendida. Me quedé confundido, pensando que tal vez me había equivocado de lugar, pero el mercado era pequeño, no era difícil recordar. Volví a casa con la cabeza llena de dudas. La máscara estaba justo donde la había dejado, sobre la mesa de la sala, como si nada hubiera pasado. Pero ahora, solo de mirarla, sentía un escalofrío, como si algo me estuviera observando. Tomé un trapo y la envolví sin tocarla directamente, y la guardé en una caja. Pensé que eso ayudaría a sacar esa sensación de mi cabeza, pero no ayudó. Las noches siguientes fueron un infierno. Los sueños regresaban, cada vez más vívidos, más largos. Comencé a reconocer rostros entre los encapuchados, aunque estuvieran cubiertos. Algunos me parecían familiares, pero no podía recordar de dónde. Había una mujer en el centro que repetía mi nombre, con una voz calmada pero firme, como si me llamara a algo que yo no quería. Empecé a evitar dormir.
Estuve 2 días sin pegar los ojos, viendo videos y tratando de distraerme. Pero el cansancio cobró factura. En la tercera noche me quedé dormido en el sofá. El sueño esa vez fue diferente. Tenía la máscara puesta. Sentía su peso, el olor de la madera antigua y la respiración pesada. La gente a mi alrededor me reverenciaba y sentí un miedo que hasta hoy no puedo explicar. Me desperté con la caja en el suelo y el trapo fuera de lugar. Eso me derrumbó. Vivo solo. Tengo buenas cerraduras en puertas y ventanas. No había manera de que eso se moviera solo. Por un momento pensé en tirar la máscara, pero sentí algo raro, como miedo a ofenderla. Como si no fuera solo un objeto, sino algo que esperaba alguna reacción de mí. Decidí llevar la máscara lejos. Conduje hasta un barrio alejado, cerca de un terreno baldío. Enterré la caja con todo dentro, bien profundo, y volví a casa. Dormí como no dormía hace días. Ningún sueño, ningún ruido extraño. Por primera vez sentí que había hecho lo correcto. Al día siguiente fui a trabajar más tranquilo, hasta me reí de mí mismo, pensando que tal vez era solo psicológico, pero la calma duró poco. 3 días después, al volver del trabajo, encontré la caja otra vez en mi sala, sucia de tierra pero intacta. La máscara estaba dentro, tal como la había enterrado. Sentí el estómago revolverse, registré toda la casa, busqué señales de robo, pero nada. Todo estaba cerrado, todo normal. Menos eso. Eso no era normal. Llamé a un amigo que sabe de ocultismo, de esas personas que leen mucho sobre simbología y esas cosas. Le mandé fotos de la máscara y me llamó enseguida con la voz alterada. Dijo que ese tipo de escultura se usaba en ceremonias antiguas, clandestinas, que involucraban sacrificios y desapariciones. Dijo también que no era seguro tener eso en casa. Le pregunté qué podía hacer, pero se puso dudoso. Dijo que no estaba seguro, que lo ideal sería buscar a alguien que supiera tratar con esas cosas, pero que él no conocía a nadie confiable. La única pista que me dio fue: no la destruyas, estas cosas tienen reglas, no sabes con qué estás tratando. Esa frase me paralizó, porque yo tampoco quería saber más. Los días siguientes intenté ignorar todo. Dejé la caja cerrada en un armario, puse peso encima, recé, mentalicé cosas buenas, cualquier cosa que me hiciera sentir en control, pero la energía en la casa cambió. La lámpara de la sala empezó a fundirse cada semana. Objetos aparecían fuera de lugar. Empecé a escuchar pasos en la noche, aunque nadie más estuviera. Fue entonces cuando empecé a grabar las noches. Puse mi celular en modo avión y lo dejé grabando en mi cuarto mientras dormía, para luego escuchar lo que había captado durante el día siguiente. En las primeras 2 noches solo escuché sonidos normales. Yo moviéndome en la cama, el perro de la vecina ladrando a lo lejos, pero en la tercera grabación escuché algo que me heló la sangre. Una voz susurraba mi nombre 3 veces, casi como una oración. No era mi voz ni ningún ruido de la calle. Era una voz grave y apagada, como si viniera de detrás de la puerta. Volví a reproducir la grabación varias veces buscando alguna explicación. Incluso pensé que podría ser una interferencia, pero el celular estaba en modo avión. Eso no tenía cómo estar ahí. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá con la luz encendida, tratando de entender qué había traído a mi vida. Recordé a un señor que conocí hace años, en una tienda de segunda mano, que hablaba sobre la energía de los objetos. Decidí buscarlo, aunque no sabía si todavía vivía. Por suerte, seguía en el mismo lugar y me recibió con una mirada seria cuando vio la caja. No necesitó ni abrirla. Dijo que había algo demasiado apegado a esa pieza, algo que no quería ser olvidado. Él no quiso tocar la máscara. Dijo que si la había sacado de donde estaba, tal vez había interrumpido algo. Le pregunté qué podía hacer y me dijo que ciertos objetos no deberían moverse, que eran como sellos. Me quedé pensando, ¿sello de qué? ¿Y si había roto algo sin saber? ¿Y si esa máscara estaba sellando algo peor? Volví a casa con culpa, como si hubiera removido una tumba. Decidí no ignorar más lo que estaba pasando. Me senté tranquilo,
Abrí la caja por última vez y miré la máscara por un rato. Parecía diferente. Las grietas eran más profundas, los ojos más oscuros. No sé si era paranoia o si realmente estaba cambiando. Esa noche dormí con la caja abierta al lado de la cama. Quería enfrentar lo que fuera que pasaba. Y pasó. Soñé de nuevo con la ceremonia, pero esta vez yo no era solo un espectador. Estaba en el centro, con la máscara puesta, y las personas me llamaban guardián. Una voz me decía que tenía que proteger el sello o algo iba a salir. Me desperté temblando, y esta vez había tierra en el suelo del cuarto, tierra húmeda. Y la máscara, que había dejado dentro de la caja, estaba sobre la almohada, mirando hacia mí. Eso fue el límite. Llamé a mi hermana y le pedí quedarme en su casa unos días. No le conté todo, solo dije que mi casa me estaba haciendo daño. Me llevé solo lo esencial y dejé la máscara. Los días que pasé en casa de mi hermana pude descansar por fin, pero algo me llamaba a volver. No era nostalgia por la casa, sino una sensación de que estaba abandonando una responsabilidad, como si hubiera abierto una puerta y ahora quisiera huir. Empecé a soñar incluso lejos de la máscara, sueños más sutiles, pero con ese círculo de personas y fuego. Decidí regresar, más por impulso que por valentía. Quería enfrentar todo de frente. Cuando llegué, la casa estaba cerrada tal como la había dejado, pero sentí un fuerte olor a madera quemada. Al entrar, vi que la caja había sido completamente destruida, pero la máscara estaba intacta, sobre la mesa, colocada exactamente como el primer día. Me senté en el sofá y me quedé ahí, mirándola por horas. No sé cómo explicarlo, pero empecé a entender. Como si la máscara solo quisiera ser recordada, respetada. Quizás realmente fuera un sello, quizás algo que necesitara a alguien para protegerlo, alguien que no huyera, y en el fondo sabía que, después de todo, ya formaba parte de eso. Desde ese día, dejé de intentar deshacerme de la máscara. No por falta de miedo, sino por una extraña sensación de aceptación. Era como si al resistirme, solo aumentara su poder sobre mí. Empecé a observar más, a escuchar más, a intentar entender lo que quería. Sí, sé que suena loco, pero cuando vives algo que nadie cree, empiezas a confiar más en lo que sientes que en lo que te dicen. Los sueños continuaron, pero cambiaron de tono. Ya no había pánico. Ahora era como ver algo antiguo, un ritual que se repetía. Empecé a anotar lo que veía, los símbolos dibujados en el suelo, los movimientos de los encapuchados. Sentía que todo eso era parte de una historia olvidada y que, de alguna forma, me estaban atrayendo hacia ella. Un día, por impulso, me puse la máscara. Lo hice solo, en silencio, en mi cuarto, y por unos segundos todo cambió. Escuché voces bajas, como un coro distante, y sentí un frío que venía desde dentro de mi cuerpo, pero no sentí dolor. Sentí una presencia, como si algo estuviera conmigo, poniéndome a prueba. La quité enseguida, asustado pero sin arrepentirme. Desde entonces, dejé de soñar con esas figuras, pero a veces veo sombras en el reflejo del televisor apagado. Oigo pasos suaves cuando todo está en silencio. Empecé a mantener la máscara en un lugar específico de la casa, con una vela encendida al lado, como si eso fuera una muestra de respeto. Y, curiosamente, la casa se volvió más tranquila. Todavía tiene una energía extraña, pero menos agresiva. Hablé con algunas personas mayores del lugar. Una señora me dijo que esas máscaras las hacían artesanos específicos, ligados a cofradías secretas, grupos que protegían saberes antiguos, que no eran malas, sino guardianas de cosas que el mundo moderno olvidó, pero que al sacarlas de su lugar perdían el equilibrio y se volvían peligrosas al estar sueltas. Eso me hizo pensar, ¿y si no fue casualidad que la encontrara? El viejo que me la vendió desapareció como humo, y nadie parece recordarlo. Tal vez él sabía que yo la tomaría en serio, o tal vez solo quería pasar algo que ya no podía cargar. No sé. Solo sé que después de aceptar todo, las cosas cambiaron. Ya no tengo miedo de la máscara, pero tampoco tengo la vida que tenía antes. No duermo con la puerta del cuarto abierta,
no recibo visitas en casa. Hay días en que escucho mi nombre susurrado apenas despierto, como si alguien me recordara que sigo ligado a ella, que sigo siendo parte del ciclo. A veces camino por el mercado donde todo comenzó, como buscando al viejo otra vez, pero nunca está. Pregunto a algunos vendedores y todos dicen que nunca vieron a nadie como el que describo. Es como si hubiera encontrado una grieta en el tiempo, un momento fuera de la lógica, donde todo eso se abrió para mí, y solo para mí. Hoy, la máscara sigue ahí en el mismo rincón de la sala. Nunca más intenté enterrarla ni esconderla, solo la observo, y ella me observa a mí. No sé si algún día entenderé todo lo que pasó, pero sé que hay cosas que nos eligen, y cuando lo hacen, no es para que huyamos, es para quedarnos y proteger, aunque no sepamos exactamente qué. La tormenta comenzó en medio del camino, entre Tequila y Etzatlán. Conducía despacio, intentando ver algo en medio de esa cortina de agua. Mi hijo, Emiliano, estaba en el asiento trasero, envuelto en una manta, temblando más de miedo que de frío. Las ráfagas de viento sacudían el coche como si en cualquier momento pudiera salirse de la carretera. Solo quería encontrar un lugar para pasar la noche y esperar a que todo pasara. La señal del celular había desaparecido hace unos 20 minutos, así que manejaba por instinto. Cuando vi el cartel de la pensión, medio caído y con letras descoloridas, decidí parar. Era una construcción antigua, de 2 pisos, con un balcón de madera y ventanas cerradas. Parecía abandonada, pero una luz tenue venía de la recepción. No teníamos muchas opciones. La recepcionista era una mujer mayor, delgada, con el cabello recogido en un moño alto. Hablaba poco y despacio, como si midiera cada palabra. Firmamos el libro de huéspedes a la luz de una vela, y ella nos entregó una llave de hierro con un número escrito a mano. 4. Pregunté si había Wi-Fi o enchufes para cargar el celular, y solo dijo, no tenemos esas cosas aquí. Sentí un escalofrío, pero traté de convencerme de que era solo el clima extraño. Emiliano se quedó cerca de mí todo el tiempo, agarrando mi blusa. Subimos la escalera que crujía con cada paso, y el pasillo estaba oscuro, iluminado solo por velas en candelabros. En la habitación había 2 camas simples, mantas gruesas y una ventana de madera que golpeaba con el viento. El olor era a humedad y lavanda antigua. Cerré la ventana lo mejor que pude, pero aún así el ruido de la tormenta entraba por todos lados. La vela que nos dieron iluminaba la habitación de forma débil y temblorosa. Emiliano no quería dormir solo, así que se acostó conmigo en la misma cama. Quedé un rato mirando el techo, escuchando los crujidos de la madera, el viento fuerte afuera y algo más, algo que parecía venir desde adentro. Era como si la casa respirara. Traté de ignorarlo. El viaje había sido largo, estaba cansada, tal vez solo fuera impresión. Finalmente, me quedé dormida. Cuando desperté, no sabía la hora, pero Emiliano estaba sentado en la cama, llorando. Miraba fijo hacia arriba, con los ojos bien abiertos. «Están corriendo allá arriba, mamá. Hay niños corriendo», dijo tratando de contener el llanto. Lo primero que pensé fue que era el ruido de la tormenta mezclado con el viento. Pero cuando presté atención, realmente escuché pasos rápidos, como si varios niños corrieran de un lado a otro en el piso de arriba. Me pareció extraño, porque la mujer de la recepción no mencionó otros huéspedes con niños. «Está todo bien, mi amor. Debe ser solo el ruido de la madera», mentí. Pero ni yo misma lo creía. Tomé una linterna pequeña que tenía en la bolsa y decidí investigar. Le pedí que se quedara en la habitación, que cerrara la puerta por dentro y no abriera a nadie más que a mí. Él asintió, todavía temblando. Subí las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. Los pasillos estaban aún más oscuros y el sonido de los pasos de los niños había parado. El último tramo de escaleras llevaba a un piso que parecía deshabilitado. Las paredes estaban descascaradas y el olor era más fuerte allí arriba. Cuando llegué al final del pasillo,
vi una puerta entreabierta. Había una luz débil adentro, como si también hubiera velas encendidas. Empujé despacio. Lo que vi me hizo detenerme de inmediato. Era una sala, aparentemente antigua, llena de juguetes, ositos de peluche descoloridos, trenes de madera, caballitos rotos y decenas de muñecas, todas mirando hacia la puerta, como si esperaran a alguien. Me quedé parada unos segundos tratando de entender lo que veía. Las muñecas estaban organizadas en filas, todas sentadas o de pie, mirando hacia la entrada. Algunas tenían la ropa rota, otras sin ojos, pero todas tenían esa sonrisa congelada que nunca parece amable. Era como si ese lugar hubiera sido preparado para algo, pero no era un juego de niños. La linterna empezó a fallar, temblando de un lado a otro. Al fondo de la sala había una mecedora, y juro que la mecedora se movía sola, balanceándose lentamente, sin nadie sentado. Me acerqué sin hacer ruido, como si algo me tirara hacia allí. Cuando estuve cerca de la mecedora, vi que había una muñeca sentada. Era más grande que las demás, parecía realmente antigua, con vestido de encaje marrón y cabello oscuro trenzado. Sus ojos de vidrio reflejaban la luz de las velas, y por un segundo pensé que me había mirado. Traté de reír nerviosamente, como quien se siente tonto por tener miedo a un juguete, pero no pude. La sala estaba fría, mucho más fría que el resto de la pensión. Empecé a escuchar un susurro bajo, como un murmullo, pero no entendía qué decían. Eran voces pequeñas, muchas voces mezcladas, saliendo de todos lados. Mis pies se quedaron pegados al suelo. De repente, escuché pasos en el pasillo. Apagué la linterna y me quedé inmóvil en la oscuridad, sin saber qué hacer. Los pasos eran lentos, arrastrados, y se acercaban a la puerta de la sala. Por instinto, me escondí detrás de una estantería con juguetes rotos. La puerta se abrió con un chirrido largo y agudo, y la luz de la vela del pasillo iluminó un instante la figura que entró. No era un niño, era una mujer, con un vestido de época, como de otro siglo. Su rostro estaba cubierto por un velo oscuro y llevaba una muñeca en brazos, como si fuera un bebé de verdad. Entró sin hacer ruido, caminando hasta la mecedora. La mujer se quedó parada frente a la mecedora, mirando la muñeca sentada. No dijo palabra. Luego empezó a cantar una canción de cuna, bajito, con una melodía antigua que no reconocí. Su voz era débil, pero cargada de tristeza. Me quedé paralizada, sin poder respirar. Cuando la canción terminó, ella apoyó la muñeca que llevaba en el suelo, al lado de las otras. Entonces me miró directamente, aunque yo estaba escondida. Eso me heló por dentro. Era como si supiera que yo estaba ahí todo el tiempo. Sentí una presión fuerte en el pecho, como si el aire desapareciera de la sala. Pensé en Emiliano, solo en la habitación. Sin pensarlo, salí corriendo de la sala. Casi tropecé con la puerta. Bajé las escaleras como pude y golpeé la puerta del cuarto con fuerza. «Soy yo. Abre, rápido». Emiliano abrió con los ojos bien abiertos. Lloraba otra vez, diciendo que la muñeca había golpeado la puerta mientras yo estaba afuera. «Quería entrar, mamá. Vi su sombra por la rendija». Lo abracé fuerte, diciendo que todo estaba bien, aunque sabía que no era así. Recogí nuestras cosas rápido. No iba a pasar ni un minuto más en ese lugar. Cuando bajamos, la recepcionista estaba sentada como antes, con los ojos cerrados. Le dije que nos íbamos, y solo asintió, como si ya lo supiera. Fuera, la lluvia seguía cayendo fuerte, pero preferí enfrentar la tormenta antes que pasar otra noche en esa pensión. Puse a Emiliano en el asiento trasero y dejé nuestras mochilas en el suelo del coche. Mis manos temblaban tanto que tardé en meter la llave en el contacto. Cuando finalmente logré arrancar, eché marcha atrás y me fui sin mirar atrás. Emiliano seguía abrazado a la manta, callado, solo movía los ojos, atento a todo. Conduje casi media hora hasta encontrar una gasolinera cerrada, con un toldo donde estacioné para respirar. Allí me di cuenta de que estaba empapada, con barro hasta las rodillas y sin la linterna en la bolsa. Ni siquiera recordaba haberla dejado allí. Nos quedamos en el coche hasta que amaneció.
Emiliano volvió a dormirse, y yo pasé la noche despierta, tratando de entender lo que había pasado. Empecé a dudar de mí misma. Tal vez estaba cansada, tal vez había exagerado todo, pero luego recordaba a la mujer del velo, la sala llena de juguetes, la muñeca en la mecedora moviéndose sola. Recordaba la mirada de la mujer atravesando la estantería como si nada la detuviera. Y lo que Emiliano dijo sobre la muñeca golpeando la puerta. Eso no podía ser invento mío. No le conté nada a él, y aún así lo sabía. Cuando salió el sol, respiré hondo y decidí continuar el viaje. Paramos en un pequeño restaurante a la orilla de la carretera para desayunar. Emiliano estaba más tranquilo, pero no quería hablar de lo que pasó. Comía despacio, mirando por la ventana como si esperara ver algo afuera. Intenté hablar, pero solo decía, «No me gusta ese lugar. No quiero volver». Y yo tampoco quería. Mientras comía fui al baño y me miré en el espejo. Tenía ojeras profundas, el pelo pegado por la humedad, y parecía que había envejecido 10 años en una noche. Al lavarme la cara, recordé algo. La muñeca de la mecedora. Se parecía mucho a una que tenía mi abuela, una casi idéntica. Cuando volvimos a la mesa, decidí hacer algo que normalmente no haría. Busqué en mi celular, que ya tenía señal, información sobre la pensión. Tardé un poco, pero encontré un blog antiguo de viajes con comentarios sobre alojamientos en el interior de Jalisco. Algunos decían que la pensión había cerrado hace más de 15 años, después de que la dueña muriera en un incendio en el segundo piso. Otros mencionaban que era común oír niños corriendo y que una parte del edificio siempre estaba cerrada. Pero el comentario que me heló fue de una mujer que describía una sala de juguetes escondida en el piso de arriba. Y dijo exactamente lo mismo, muñecas mirando hacia la puerta. Le mostré el comentario a Emiliano y él solo dijo, «Lo sabía», en voz baja, como si llevara algo que no supiera explicar. Eso quitó cualquier duda que tenía sobre mi cordura. No era cansancio, no era imaginación. Eso había pasado, aunque nunca supiera cómo o por qué. Seguimos el viaje unas horas más hasta llegar a la casa de una tía en Guadalajara. Ella nos recibió con los brazos abiertos, y por primera vez en días me sentí segura. Pero esa noche, cuando saqué la ropa sucia de la mochila, encontré algo que no debería estar ahí. Enrollada entre las prendas de Emiliano, había una pequeña zapatilla de muñeca, de satén marrón. Se la mostré a mi tía, que pensó que era un juguete cualquiera que Emiliano había tomado por error. Pero él juró que nunca había tocado ninguna muñeca, y yo sabía que decía la verdad. Recordé que cuando corrí de la sala, tropecé con algo cerca de la puerta. Tal vez la zapatilla cayó dentro de la mochila en ese momento, pero lo que me molestaba no era que estuviera ahí, era el olor. El mismo olor de la sala en el piso de arriba, moho, lavanda y madera vieja. Guardé la zapatilla en una bolsa plástica, la até bien y la tiré en la basura de la calle, pero esa noche sentí ese olor en mi almohada. Las semanas siguientes fueron más tranquilas. Emiliano volvió a dormir mejor, aunque todavía dormía con la luz encendida. A veces se despertaba en la noche diciendo que había escuchado risitas, pero yo intentaba calmarlo diciéndole que solo eran sueños. Yo también empecé a escuchar cosas, crujidos en el techo, pasos en el pasillo, juguetes cayendo en la casa de la vecina sin motivo, siempre en horas similares a aquella noche en la pensión. Empecé a anotar todo en un cuaderno, tratando de encontrar un patrón, pero no había ninguno, solo una constante, el olor. Aparecía de repente, sin aviso, lavanda antigua, y cuando estaba, el aire parecía más pesado. Una madrugada me desperté con Emiliano a mi lado, tocándome. «Mamá, ella está aquí». Salté de la cama, miré alrededor, pero no vi nada. Él señalaba al rincón oscuro de la habitación, donde había un sillón con juguetes. Encendí la lámpara, pero no había nada. Sin embargo, el olor estaba de nuevo, fuerte, casi asfixiante. Lo tomé en brazos y dormimos en la sala, donde el aire parecía más liviano. Desde ese día, empecé a dormir con un rosario bajo la almohada y una vela encendida,
como hacía mi abuela cuando decía que la casa estaba cargada. No sé si ayudaba realmente o era efecto psicológico, pero era lo único que me permitía descansar un poco. Intentando entender lo que pasaba, volví al blog donde vi el comentario sobre la pensión. Le envié un mensaje a la autora, explicando que también había estado allí. Ella respondió 2 días después, diciendo que había recibido mensajes similares y que un grupo de curiosos intentó visitar el lugar recientemente, pero encontraron la propiedad cercada con alambre de púas y un aviso de prohibido entrar. Según ella, la casa está oficialmente deshabilitada y pertenece a un sobrino de la antigua dueña, quien se niega a hablar de lo ocurrido allí. Dijo que un sacerdote fue llamado para limpiar el lugar, pero nadie quiso repetir la visita. Con el tiempo, las cosas fueron disminuyendo. Emiliano volvió a jugar, aunque todavía evita las muñecas. Yo misma ya no puedo entrar en tiendas de juguetes sin sentir náuseas. Puede sonar exagerado, lo sé, pero después de lo que vivimos esa noche, no puedo fingir que fue solo un sueño. Nunca volví a pasar por esa carretera. Si necesito ir por la región, doy un rodeo enorme. Y aún así, de vez en cuando, en la quietud de la noche, escucho pasos corriendo en el piso de arriba. Y cuando eso pasa, abrazo a Emiliano y finjo que es solo imaginación, pero sé que no lo es. Mi tía, viendo que estaba decaída, sugirió que hablara con una señora del barrio que hacía limpias y rezos antiguos. Al principio dudé, pero fui. Doña Felipa vivía en una casita sencilla, llena de imágenes de santos y olor fuerte a hierbas. Cuando le conté algo por encima, se puso seria y me dijo, «No saliste sola de ahí». Eso me erizó la piel. Me pidió un pedazo de ropa mía y de Emiliano, y empezó a rezar en un español antiguo. Luego pasó ramos de ruda alrededor nuestro, susurrando palabras que no entendí. Al final, dijo que no era algo maligno, sino algo atrapado en el tiempo que se alimenta de atención y miedo, que algunos lugares quedan impregnados de historias que no terminan, y que la sala de juguetes era una de esas historias. Confieso que salí con alivio, pero con muchas dudas. ¿Realmente estaba atrapado en el tiempo? ¿O me había seguido? Doña Felipa recomendó quemar todo lo que trajimos del viaje, incluyendo la ropa. Dijo que los objetos pueden cargar energía. Pensé mucho si hacerlo, pero terminé quemando todo por precaución. Las semanas siguientes fueron más tranquilas. Emiliano volvió a la escuela. Conseguí un trabajo temporal con ventas online. Intentábamos retomar la rutina. Pero un día llegó de la escuela con una pregunta rara. «Mamá, ¿una muñeca puede saber dónde vivimos?» Casi tiré la taza que tenía en la mano. Le pregunté por qué, y me dijo que una compañera llevó una muñeca igual a la de la pensión a la escuela. Dijo que la muñeca estaba en la mesa y sus ojos parecían seguirlo todo el tiempo. Le pedí que me describiera y, aunque no le mostré foto, supe que era la de la mecedora. La misma. Esa noche soñé con la sala otra vez. Todo estaba igual. Los juguetes, el suelo de madera, las muñecas mirando hacia la puerta. Pero esta vez no era una visitante. Estaba sentada en medio de ellas, inmóvil, con una muñeca en brazos. Afuera, alguien tocaba la puerta, pidiendo entrar. Me desperté con el corazón latiendo fuerte, el cuerpo sudoroso y la garganta seca. Fui directo a ver a Emiliano. Él dormía tranquilo, pero en la mesa de noche había una pequeña muñeca de tela. Nunca había visto esa muñeca. Tampoco Emiliano sabía de dónde salió. Y lo peor, estaba mirando hacia la puerta. Después de eso, decidí que no podía manejar esto sola. Fui a una parroquia en el centro y hablé con un padre joven que fue muy comprensivo. No prometió milagros, pero aceptó ir a la casa de mi tía para hacer una oración en los cuartos. Emiliano se quedó pegado a mí todo el tiempo, y el padre notó eso. Después de la oración, sugirió que buscáramos ayuda psicológica. Dijo que algunas experiencias quedan grabadas en la mente y se manifiestan de otras formas. Acepté y empecé terapia con una psicóloga, para Emiliano y para mí. Hicimos sesiones semanales, y por primera vez en meses,
sentí que recuperaba el control. Pero algunas cosas no se borran tan fácil. Un día, la psicóloga le pidió a Emiliano que dibujara el lugar donde se sentía más asustado. Él dibujó una sala llena de juguetes y al fondo, una mujer con vestido largo sosteniendo una muñeca. La psicóloga trató de interpretar eso como una metáfora, pero yo sabía que no lo era. Era la memoria, pura y simple. Decidimos mudarnos de ciudad. Nueva casa, nueva escuela, nuevo comienzo. Hicimos las maletas sin mirar atrás. Por mucho tiempo, todo mejoró. Emiliano empezó a jugar con otros niños y a dormir sin luz. Yo volví a sonreír sin culpa. Creí que habíamos dejado todo atrás. Un año después, un domingo cualquiera, fuimos a una feria de antigüedades en el centro. Era un paseo simple, casi banal. Puestos con libros viejos, platos y muebles antiguos. Todo tranquilo. Hasta que Emiliano se detuvo, señaló un puesto y dijo, «Mamá, es ella». No entendí al principio. Fui hacia donde señalaba y ahí estaba, la muñeca de la mecedora. El mismo vestido marrón, las mismas trenzas. El dueño dijo que la compró en un lote de objetos de una casa vieja cerca de Etzatlán. Mi sangre se congeló. Le dije que no quería saber más. Tomé a Emiliano de la mano y nos fuimos, pero él no dejaba de mirar hacia atrás. Esa noche, Emiliano tuvo fiebre. Estuvo inquieto, murmurando mientras dormía. Decía frases como, «Ella va a encontrarnos» o «Ellas todavía esperan». Pasé la madrugada con compresas y rezando en voz baja, sin saber si era enfermedad o algo más. A la mañana siguiente la fiebre bajó, pero él estaba agotado. Cuando le pregunté qué recordaba, dijo que soñó con la sala otra vez y que esta vez había un lugar vacío entre las muñecas. «Era mi lugar, mamá, lo sé». Eso me quedó dando vueltas en la cabeza por días. Por más que quisiera olvidar, algo seguía ahí. Empecé a preguntarme si estas cosas realmente tienen fin. ¿Será que algunas experiencias quedan pegadas para siempre? ¿O hay algo que no hemos cerrado? A veces pienso que la pensión no era solo una casa embrujada. Tal vez era una trampa, un ciclo, un lugar que atrae a personas con grietas. Gente frágil como yo entonces. Tal vez traje algo de allí, pero quizás eso solo despertó algo que ya estaba a punto de salir en nosotros. Nunca más vi otra muñeca igual, pero aún sueño con ellas, siempre mirando hacia la puerta, siempre esperando. Hoy, hace más de 2 años desde aquella noche. Emiliano tiene otra edad, otros miedos y casi nunca habla de lo que pasó. Pero sé que no lo olvidó. A veces dibuja muñecas otra vez. A veces pregunta si volveremos a Jalisco. Y yo siempre digo que no. Evito el tema. Evito esa región, evito películas con muñecas antiguas. Pero algo que no puedo evitar es que cada vez que oigo pasos suaves arriba, aunque vivo en un apartamento sin piso superior, mi cuerpo se paraliza. Y por un segundo, espero que la puerta se abra. Espero que las muñecas sigan ahí, esperándome. Después de esa noche, empecé a notar mejor las pequeñas cosas cotidianas. El ruido de las puertas crujiendo, el tintinear de objetos fuera de lugar, el olor a lavanda que aparecía de repente. Mi familia decía que era cosa de mi imaginación, estrés o cansancio, pero yo sabía que no. Algo quedó conmigo en esa pensión, y aunque estuviera lejos, ese lugar parecía no querer dejarme ir. He contado esto a amigos, pero siempre cambian de tema o me dicen que es mi mente jugando trucos. Tal vez sí. Tal vez solo buscamos explicaciones para lo que no entendemos. Una vez visité a una amiga que vive en un edificio antiguo del centro. Mientras charlábamos, escuché pasos en el pasillo, pero no había nadie. Sentí la presencia de alguien observándome y la piel se me puso de gallina. Miré la mesa y vi una pequeña muñeca sentada, mirando hacia la puerta. Era distinta a la que yo conocía, pero el sentimiento era el mismo. Pregunté y mi amiga dijo que no había traído muñecas. La muñeca apareció de repente. Por primera vez, no quise deshacerme de ella. Era como si esa presencia quisiera recordarme que estaba ahí conmigo. Se lo conté al padre que me ayudó y me dijo que la vida está llena de encuentros y despedidas, pero algunas despedidas nunca ocurren, que algunas presencias se vuelven parte de nuestra historia
y alma. Pensé en eso. ¿Será que la presencia en la pensión era una advertencia o una súplica? ¿Y si esas muñecas representan algo que no podemos controlar, pero debemos reconocer? A veces siento que el miedo no es a lo sobrenatural, sino a lo que no entendemos de nosotros mismos. Esa parte oscura y silenciosa que a veces despierta sin aviso. Emiliano creció, pero a veces me agarra fuerte la mano cuando pasamos por un lugar extraño. Nunca habla de la pensión o la muñeca, pero sé que sus recuerdos son reales, aunque dormidos. ¿Y yo? Llevo conmigo una parte de ese misterio como una marca invisible. Pensé en volver allí para cerrar el ciclo, pero sé que no pasará. Porque algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran jamás. Y algunas historias esperan a alguien que las escuche o que repita el ciclo. He intentado escribir todo en un cuaderno para no olvidar detalles o sensaciones. A veces reviso esas páginas y siento la misma angustia y frío en el estómago. Es raro vivir algo así y saber que la mayoría creerá que inventas o que estás loca. Pero no lo estoy. Solo tuve la mala suerte de toparme con algo que no cabe en la lógica, algo que te hace dudar hasta para contar a tus amigos, y eso es lo peor, el aislamiento, la sensación de estar sola con un secreto en medio del mundo. Hay días que despierto y siento olor a lavanda. No viene de ninguna flor, es solo un recuerdo olfativo que insiste en aparecer, y con él viene esa sensación, como si una presencia invisible me observara, esperando que haga algo. No sé qué, ni sé si quiero saber, pero lo que me mantiene despierta es pensar que si lo ignoro, puede volver más fuerte. Por eso a veces enciendo una vela, rezo en voz baja y pido paz para Emiliano y para mí. Aunque no crea del todo en eso, no cuesta intentar. Un día un conocido que restaura muebles antiguos me ofreció una mecedora que consiguió en una subasta. No le presté mucha atención, pero la idea quedó en mi cabeza. Luego me envió una foto, una mecedora vieja, muy parecida a la que vi en esa sala. Paré todo. No respondí. Al día siguiente, la mecedora desapareció de su taller. Dicen que se asustó y la vendió sin mirar atrás. Nunca más hablé con él. Temo qué pasaría si esa mecedora llegara a mis manos. Cuando pienso en todo esto, una cosa me intriga. ¿Qué pasó con esa mujer del velo y las muñecas? ¿Por qué esa sala quedó cerrada y olvidada? ¿Quiénes eran esos niños corriendo arriba? Nunca tuve respuestas, y tal vez nunca las tenga. A veces creo que es mejor así, porque quizás algunos misterios están guardados para que nadie tenga que enfrentarlos, o para que ellos nos elijan y nos recuerden que el mundo es más grande de lo que pensamos, y que algunas historias no terminan de verdad. Hoy, cuando veo una muñeca mirando hacia la puerta, me detengo y respiro profundo. Ya no siento miedo, sino un respeto profundo. Es como si esas cosas viejas y olvidadas guardaran fragmentos de historias que no podemos contar. Solo sé que viví eso, que lo sentí, que por más que quiera olvidar, algo sigue ahí, que me llama. No sé si es una ayuda, una advertencia, o solo una sombra del pasado buscando compañía. Quizás todo sea eso, una sombra. Volver a Jalisco después de 20 años fue más extraño de lo que esperaba. Me llamo Diego, tengo 42 años y pasé las últimas 2 décadas viviendo en Monterrey, lejos de todo lo que me recordara a mi infancia. Cuando mis padres murieron, casi juntos, con 4 meses de diferencia, no tuve otra opción. Tuve que regresar para vender la casa. Pensé que sería sencillo, solo arreglar algunos papeles y listo. Pero desde que llegué, el barrio me genera una sensación rara, como si el tiempo se hubiera detenido. La calle sigue igual, con las mismas farolas torcidas, las mismas casas sin pintura nueva, pero los vecinos actúan diferente, fingen no verme, cierran las ventanas cuando paso. Hasta don Álvaro, que me cargaba cuando niño, me volvió la cara, y ni siquiera sé por qué. La casa estaba como la dejamos, solo más polvorienta. Entré con la llave vieja, que por milagro aún funcionaba.
El olor me golpeó en la cara de inmediato. Humedad, madera vieja y algo húmedo que no podía identificar. Me tomó 2 días solo para limpiar lo más grueso. Barrí habitación por habitación, lavé el baño, cambié algunos trapos viejos que todavía colgaban en la cocina. Dormir allí fue raro, incluso con todo limpio. Me quedé en mi antiguo cuarto, que ahora parecía más pequeño. Cada noche me despertaba a media madrugada sin saber por qué. Algún ruido, tal vez, pero la casa es vieja, cruje, es normal. Al tercer día, encontré el diario. Estaba en un cajón del armario de mi madre, junto con unas fotos viejas y unos estampitas amarillentas. El cuaderno era sencillo, con cubierta azul descolorida. Empecé a hojear por curiosidad, sin pensar mucho. Ya en las primeras páginas noté que no era un diario común. Ella hablaba de cosas que nunca la había escuchado mencionar. Escribía como si intentara registrar algo serio, importante. Mencionaba insomnio, dolores de cabeza y siempre el mismo tema, el sótano. Según ella, en algunas madrugadas escuchaba voces abajo, voces apagadas, como si alguien hablara en susurros. Al principio pensé que era solo imaginación, tal vez la edad, pero mientras más leía, más incómodo me sentía. Mi madre escribía con detalles. Decía que a veces se despertaba con sonidos de tierra siendo cavada. Incluso bajó una vez con una linterna, pero no vio nada raro. Aún así, seguía escuchando. En las últimas páginas escribió algo que me heló la sangre. Hay noches en que siento que están más cerca, como si subieran las escaleras. Me detuve ahí, cerré el cuaderno y fui a la cocina a beber agua. Me reí nervioso de mí mismo, tratando de no darle importancia, pero esa frase resonó en mi cabeza por horas. El sótano siempre me dio mala espina. No sé cómo explicarlo. Incluso cuando era niño, evitaba bajar. Era húmedo, oscuro y el techo bajo. Mi padre lo usaba para guardar herramientas, cajas y desorden. Cuando regresé a Jalisco, ni abrí la puerta los primeros días. Pero después de leer el diario, empecé a pensar. Me quedé mirando esa puerta varias veces, en silencio, hasta que decidí bajar a ver, solo para sacarme eso de la cabeza. Agarré la linterna del auto y bajé. La madera de las escaleras crujía, y el olor era más fuerte ahí. Humedad, tierra, óxido. Al principio parecía todo normal, pero pronto noté algo raro. El suelo del sótano, que siempre fue plano y cubierto de cemento viejo, ahora tenía una zona con tierra removida, como un cuadrado de unos 2 metros, como si alguien hubiera cavado y tratado de esconderlo. La tierra estaba oscura, húmeda. Me acerqué con cuidado, sin saber qué esperar. La luz de la linterna no ayudaba mucho, pero se veía que alguien había estado ahí hace poco. Y en el rincón, bien escondido entre cajas, vi una abertura, una entrada. La madera que cubría el agujero estaba corrida. Me arrodillé para mirar mejor, y el aire que salió era frío, un frío distinto, como si viniera de muy profundo. Juro que dudé en bajar. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Pero algo dentro de mí decía que tenía que entender qué pasaba. Apoyé los pies con cuidado y fui bajando despacio. El pasadizo era estrecho, hecho de ladrillo crudo, con el techo muy bajo. Caminaba encorvado. No se veía hasta dónde llegaba. La linterna iluminaba solo unos 2 metros adelante, y todo era muy silencioso. Solo escuchaba mi respiración y el sonido del suelo mojado bajo mis pasos. La sensación era de entrar en algo que no debía tocar, como si invadiera un secreto de la casa. Caminé unos 5 minutos hasta llegar a una especie de habitación. No era grande, pero alguien había cavado allí. Las paredes eran de tierra apisonada y el suelo también. En el centro había un círculo de piedras y huesos pequeños, parecidos a de animales. Alrededor, pedazos de vela, algunos ya derretidos. No quería admitirlo, pero parecía algún tipo de ritual. El aire era pesado. Empecé a sentir náuseas, un poco de mareo. No sabía si era por el lugar, el olor o el miedo. Decidí volver. Me giré para salir y me detuve de inmediato. Las huellas, en el suelo, marcadas en la tierra húmeda, había huellas que iban en dirección contraria a la mía.
Subían. Subí en pánico, no miré atrás. Me raspé en las paredes estrechas, choqué el hombro contra una esquina, tropecé en las escaleras. Cuando llegué arriba, cerré la tapa con fuerza, empujé una estantería vieja encima. Me quedé parado, jadeando, tratando de entender lo que había pasado. ¿Cómo había huellas subiendo? Yo era el único allí, o eso creía. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado a la casa, pero nada tenía sentido. ¿Quién abriría esa entrada? ¿Y para qué? ¿Por qué todo parecía tan oculto? Pasé el resto del día sin pensar bien, como si mi cabeza estuviera hecha un lío. Intenté actuar con normalidad después, pero era imposible. Me sorprendía con cada ruido mínimo. La casa parecía respirar. Crujía, hacía ruidos que antes ignoraba, pero ahora todo me hacía saltar. Al día siguiente pensé en irme de una vez, dejar todo, vender la casa así como estaba, pero algo me detenía. Quizás el diario de mi madre, quizás la sensación de que debía descubrir algo. Decidí que antes de irme daría una última mirada, solo una, solo para asegurarme de que no estaba volviéndome loco. A la mañana siguiente fui al mercado a comprar café y pan. Quería hacer algo normal, fingir que la vida seguía, pero hasta eso fue raro. La chica de la panadería me reconoció, pero solo me saludó con la cabeza. Un señor que estaba en la fila me miró por un rato, luego salió sin comprar nada. No era paranoia, realmente me evitaban. Volví a casa con esa sensación extraña en el estómago. Tomé el café en silencio, mirando al suelo de la cocina. Pensé qué hacer. Decidí que por la tarde, cuando el sol estuviera más fuerte, volvería al sótano. No quería repetir la locura de la noche anterior. Si iba a haber algo más, que fuera con la luz afuera. Antes de bajar, releí las últimas páginas del diario de mi madre. Quería entender mejor lo que sentía. Hablaba de noches en vela, de miedo constante. Escribía que mi padre empezó a evitar el sótano y que una vez volvió sudando frío, sin decir nada. También decía que algo fue liberado, pero no explicaba qué era. Esa parte me puso nervioso. Mi madre siempre fue religiosa, pero nunca exagerada. Y esas palabras parecían más desesperación que fe. Cerré el diario y bajé. Quité la estantería, abrí la tapa y encendí 2 linternas. Intenté mantener la mente fría. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Esta vez, llevé el celular para grabar algo. Quería registrar lo que viera abajo. La entrada estaba igual, pero el aire se sentía más denso. Al bajar, la señal de internet desapareció hasta quedar sin cobertura. Anduve despacio, con la linterna al frente y el celular grabando. El túnel seguía húmedo y las huellas de ayer empezaban a secarse. Al llegar de nuevo a la sala excavada, algo había cambiado. El círculo de piedras estaba deshecho. Algunas piedras desplazadas, como si alguien hubiera pisado fuerte. En un rincón, donde antes no había nada, ahora había algo envuelto en un paño oscuro. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo fuerte. Levanté el paño con la punta de la linterna. Dentro había pedazos de madera y cordeles, como una muñeca hecha a mano, pero deformada. La cabeza era más grande que el cuerpo y estaba atada con alambre. Tenía restos de algo pegado, cera, tal vez. Pero lo peor era la cara. Alguien dibujó un rostro, con ojos y boca en rojo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Guardé el celular y salí rápido. No quería pasar ni un segundo más ahí. Volví por el túnel sintiendo que me observaban. No vi nada, pero lo sentí. Después de eso, empecé a soñar. Cada noche el mismo sueño. Estaba acostado en mi cuarto de niño y oía a alguien caminando en el pasillo. Pero mis padres no estaban en casa. La puerta se abría despacio y una figura sin rostro me miraba. Quedaba allí en silencio hasta que despertaba sudando, con el corazón acelerado. La segunda noche, con el mismo sueño, desperté y fui a la cocina a tomar agua. Al volver, había tierra en el pasillo. Huellas pequeñas, como de niño, iban desde la puerta de mi cuarto hasta la escalera del sótano. Me quedé parado largo rato intentando entender lo que veía.
barrió la tierra con cuidado. Tomé fotos, pero no conté a nadie. ¿Quién creería? Ni yo mismo lo creía. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Que la vieja casa de mis padres tenía huellas misteriosas? ¿Que encontré una muñeca rara en un túnel escondido? Decidí quedarme un día más. Quería ver si pasaba otra vez. Por la tarde me senté en el patio a tomar sol, intentando relajarme. Entonces apareció la vecina de al lado, doña Lidia, una señora que recordaba vagamente. Me miró con pena y preguntó si yo había visto. No explicó qué, solo dijo, «¿Lo viste, no?». Respondí que no sabía de qué hablaba. Se quedó callada un rato. Luego dijo que mi madre intentó avisar, que nadie quiso escuchar, que mi padre metió mano donde no debía y que la casa quedó marcada. Le pedí que explicara, pero negó con la cabeza y dijo que era demasiado tarde. Me quedé sin saber qué responder. Se fue despacio, como si cargara un peso. Eso aumentó mi angustia. Volví adentro, miré al suelo del pasillo. Nada nuevo. Pero pensé que quizás toda la ciudad sabía algo que yo no. Y por alguna razón nadie contó. Decidí investigar. Busqué noticias viejas, leyendas locales, cualquier cosa. Encontré reportajes de desapariciones en los 70 y 80, todas de niños. Nada claro, todo borroneado. Pero un artículo de 1983 mencionaba excavaciones ilegales en sótanos de casas antiguas. No decía dónde, pero la descripción parecía nuestra calle. La noticia hablaba de descubrimientos perturbadores sin detalles. Quise ver el archivo completo, pero estaba restringido. Mandé un correo al periódico. Mientras tanto, pensaba, ¿mi padre estaba involucrado? ¿El túnel ya existía desde entonces? La idea de que mis padres sabían todo y lo ocultaron me atormentaba. ¿Cómo pude vivir allí tantos años sin notar nada? Habrá bloqueado recuerdos de mi infancia. Por la noche decidí no dormir. Quería ver si los sueños regresaban. Me quedé en la sala con las luces encendidas y una botella de café al lado. A las 3 de la mañana escuché pasos, pero no en el pasillo. Era abajo, en el sótano. Pisadas descalzas, lentas, como alguien subiendo. Me quedé inmóvil, en silencio, con el corazón acelerado. Cuando oí el último escalón, me levanté despacio. Corrí hasta la puerta y la cerré con llave. Me quedé allí apoyado horas. Al amanecer, decidí que era suficiente. Iba a irme, costara lo que costara. Recogí mis cosas, las puse en el coche, pero algo me detuvo. Una extraña sensación, como si dejara algo sin terminar. Volví a la casa y fui al sótano. Quité la estantería, abrí la tapa, pero no bajé, solo miré. Las huellas de tierra estaban más marcadas y llegaban hasta el centro del cuarto. La muñeca que vi antes ya no estaba. En su lugar, algo nuevo. Una foto mía de niño, sucia de tierra y con una cruz roja sobre mi rostro. Me quedé paralizado mirando la foto en el suelo húmedo. No entendía cuándo alguien la había puesto allí, ni por qué estaba sucia y marcada. La imagen era antigua, de cuando tenía 7 años jugando en el patio. La cruz roja parecía hecha con pintura o marcador. Guardé la foto en el bolsillo y cerré la entrada. Salí rápido, la cabeza dando vueltas. Pensé que todo era una broma macabra o algo peor. Intenté llamar a amigos, pero nadie contestaba. Era como si toda la ciudad se hubiera cerrado. Pasé la tarde tratando de hablar con doña Lidia, pero no apareció. Pregunté a otros vecinos si nadie quería hablar de la casa o lo que había debajo. Parecían incómodos, evitaban el tema. Sentí que estaba removiendo un pasado que preferían olvidar. Mi cuerpo empezó a doler y el cansancio llegó rápido, como si algo me drenara. Decidí dormir temprano, temiendo los sueños. Antes de cerrar los ojos pensé si debía dejar todo atrás, pero sentía una presencia, casi física, que me atraía hacia adentro, como si no pudiera irme. Aquella noche desperté con el sonido de una puerta golpeando. Abrí los ojos pensando que era el viento, pero la casa estaba cerrada. Fui a la sala y vi la puerta del sótano entreabierta. La cerré de nuevo y la aseguré con fuerza.
Volví al cuarto, pero no pude dormir. Sentía que alguien me vigilaba en los rincones oscuros. El silencio era extraño, denso, casi asfixiante. Mi celular estaba descargado y el reloj se había detenido a las 3:17. No entendía qué pasaba, solo que no quería pasar otra noche así. Al día siguiente desperté tarde. El reloj volvió a la normalidad, pero tenía dolor de cabeza. Salí a caminar por la calle para despejarme. Pasé por la plaza donde jugaba y todo parecía normal, demasiado normal. Los niños jugaban, la gente conversaba, pero yo me sentía desconectado. Decidí volver a casa y noté que las luces de las ventanas estaban apagadas, a pesar del sol. Algo apretaba mi pecho, mezcla de miedo y nostalgia. Cuando entré, sentí un olor fuerte a tierra mojada, como si la casa hubiera sido cavada recientemente. Fui directo al sótano. La entrada estaba cerrada, pero la tapa chirriaba al tocarla. Quité la estantería y abrí despacio. Esta vez no bajé. Observé el suelo y las paredes, que tenían nuevas marcas y arañazos. Los huesos del círculo habían desaparecido y en su lugar había símbolos rojos pintados. Sentí cosquilleo en la piel y ganas de salir corriendo, pero algo me atraía. Bajé hasta la mitad del túnel. El aire frío me envolvió y un escalofrío me recorrió que no era solo por el frío. Miré atrás y la escalera ya estaba cubierta de barro fresco. Sentí un miedo irracional, el miedo que surge cuando sabes que algo no debería estar ahí, pero está. Cuando intenté volver la linterna falló por segundos. En la oscuridad escuché susurros tan bajos que apenas entendí. Eran palabras en español, distorsionadas, como si vinieran de lejos. Busqué el celular, que cayó al suelo, pero lo agarré a tiempo para encender la luz. Los susurros desaparecieron. Me quedé parado sin saber qué hacer. El frío aumentaba y la respiración salía en nubes. Sentí que estaba atrapado, rodeado por algo invisible. Corrí subiendo las escaleras con el corazón en la boca. Al llegar arriba, cerré la entrada con todo lo que pude. No dejaba de temblar. Empecé a escribir lo que pasaba para intentar entender. Las palabras salían temblorosas, pero claras. Estaba en una pesadilla real. Miré el reloj. 4:33. De repente escuché algo caer en la cocina. Me levanté con adrenalina y vi una silla tirada y marcas de barro que iban del pasillo al sótano. Sentí que no estaba solo. Pasé el resto del día intentando evitar el sótano, pero todo me llevaba ahí. Fui al mercado y compré una cruz de madera, velas e incienso. Encendí todo en el sótano, como vi en internet. No creía en esas cosas, pero tenía que intentarlo. Estuve horas rezando bajo la humareda. Al principio parecía que nada pasaba, pero luego las velas empezaron a apagarse solas, una a una. El olor cambió, se volvió fuerte, casi asfixiante. Decidí salir. Aquella noche soñé que estaba en el túnel, pero no solo. Había una figura al fondo con ojos brillantes en la oscuridad. Intenté hablar, pero no salía sonido. La figura se acercó y sentí un frío que me atravesaba el pecho. Desperté gritando. Al prender la luz, vi un rasguño rojo en mi brazo, fresco y doloroso. No sabía cómo lo había hecho. Me miré al espejo intentando entender si estaba perdiendo la cabeza. El rasguño tenía forma de X. Mi mente me decía que me fuera, pero mi cuerpo parecía atrapado. Al día siguiente empecé a empacar de verdad, pero al guardar mis ropas, encontré un sobre entre las cosas antiguas de mis padres. Dentro había una carta escrita por mi madre. Se disculpaba por no poder explicar todo. Hablaba de una maldición ligada al sótano y me advertía que no confiara en nadie, ni en los vecinos. Terminaba con la frase: «Lo que está enterrado bajo esta casa no debe ser perturbado, Diego. Todavía están esperando». Cerré el sobre sintiendo un peso en el pecho mayor que todo lo anterior. En ese momento sentí que toda la casa se detenía para escucharme. El silencio era pesado, casi palpable. Volví al sótano, saqué el sobre del bolsillo y lo volví a mirar. La carta de mi madre me afectó más de lo esperado. Ella siempre fue fuerte y religiosa, pero claramente asustada en las últimas páginas del diario y esa carta. ¿Estaban ellos, quien sea que fueran,
realmente esperando? Sentí que si me quedaba más tiempo, algo malo pasaría. Pero también no quería dejar nada pendiente. Decidí hacer una última cosa antes de irme. Quería cerrar ese capítulo. Subí al ático, donde hay una pequeña ventana con vista al patio. Desde allí vi la sombra de alguien en la calle. No pude distinguir quién, pero la figura se quedó inmóvil mirándome. Parpadeé y la sombra desapareció. Mi corazón se aceleró. La calle estaba vacía. Pensé que tal vez el cansancio y el miedo me jugaban una mala pasada. Cerré la ventana con cuidado y bajé. Al día siguiente comencé a desmontar todo en el sótano. Quité la estantería, barrí el suelo y cubrí la entrada con cemento que compré en la tienda del barrio. No quería dejar ninguna abertura para lo que estuviera ahí abajo. Mientras trabajaba, sentí una urgencia extraña, como si el lugar tratara de convencerme de no hacerlo. Cuando terminé, sudado y cansado, cerré la tapa y puse la estantería frente a ella. Respiré profundo, aliviado, pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció. Quizás era el peso de la casa, o lo que escribió mi madre, o quizás era yo. Pasé las últimas horas arreglando los detalles para irme. Guardé mis cosas, limpié el polvo y cerré las ventanas. Cuando bajé a la sala, la puerta principal estaba entreabierta. Estaba seguro que la había cerrado antes de salir. La calle estaba silenciosa y sin nadie. Cerré con llave, pero la sensación mala no se fue. Miré atrás y pensé en todo lo que había vivido esos días. No sabía si estaba a salvo o si algo dentro de mí no podía entender. Era una mezcla de miedo, tristeza y alivio. En el camino al coche oí pasos detrás de mí. Me di vuelta rápido, pero no vi a nadie. La calle seguía vacía. El silencio era pesado. Sentí la respiración acelerada y decidí no mirar más. Entré al coche, cerré la puerta con fuerza y encendí el motor. Antes de salir miré una última vez la casa de mis padres. Las ventanas reflejaban el sol y por un instante creí ver una sombra en la ventana del sótano. Parpadeé y no había nada. La carretera estaba vacía y al acelerar sentí que algo se liberaba. Pero la duda quedó. Desde entonces no he vuelto a Jalisco. Me mudé a otra ciudad y traté de olvidar todo. Pero a veces, cuando estoy solo, siento un frío en el estómago, como si alguien me vigilara. Mi madre nunca habló de lo que estaba enterrado ahí, y no tengo valor para preguntar a los vecinos, ¿por qué me evitaban? ¿Por qué mi familia ocultó eso? Nunca lo sabré con certeza. Pero aprendí algo. Hay cosas que no se deben tocar, incluso si son de tu propia casa y pasado. Hace semanas, en el silencio de la noche, escucho susurros suaves. No vienen del teléfono, ni del televisor, ni del vecino. Parecen dentro de mi cabeza o justo al lado, pero cuando miro no hay nadie. A veces siento olor fuerte a tierra mojada y una presencia inexplicable. Mi vida cambió sin que me diera cuenta. El miedo que sentí en esa casa me acompaña donde vaya. Es como si la entrada del sótano se cerrara afuera, pero se abriera dentro de mí. Quisiera decir que eso es todo, que la historia termina aquí, pero no es verdad. Hay noches que el teléfono suena y no hay nadie. Objetos desaparecen y aparecen en lugares donde nunca los puse. Mi casa nunca está en completo silencio. El viento sopla por rincones extraños y las luces parpadean solas. Sé que muchos dirían que es estrés o mi mente jugando trucos, pero yo sé lo que viví. Sé que hay algo esperando y que nunca me dejó ir realmente. Eso es más aterrador que cualquier fantasma. Hoy, mientras escribo esto, una parte de mí quiere que alguien crea, que alguien lea y diga que ha pasado por algo parecido. Pero también tengo miedo de que al contar esta historia, algo me encuentre, que lo que estaba enterrado bajo esa casa me siga donde vaya. Si eso pasa, no sé qué haré. Por ahora vivo con esa duda, con ese miedo callado, porque hay cosas que no se pueden explicar, y lo peor, hay cosas que no quieres que se expliquen. Sé que quizás nunca vuelva a Jalisco. Sé que la casa de mis padres está ahí con esa entrada cerrada y los secretos que nadie quiere tocar. Solo quería paz, pero encontré esto, o algo peor. La verdad es que hasta hoy, cuando escucho un ruido en la madrugada, mi primer pensamiento es, están viniendo.
y no sé si es solo miedo, ni si quiero saber la verdad. Trabajo como guía de senderos en Jalisco desde hace algunos años. Es un lugar que conozco muy bien, lleno de rincones secretos y paisajes que impresionan a cualquiera. Siempre he tenido una relación de respeto con la naturaleza y trato de transmitir eso a los grupos que llevo. Aquella noche guiaba una caminata nocturna para un grupo pequeño, solo 4 personas en total. El objetivo era mostrar la belleza de las estrellas y escuchar el silencio de la sierra, que es diferente a cualquier otro lugar. Todo parecía tranquilo hasta poco antes de la medianoche. El sendero estaba húmedo por la lluvia que había caído durante la tarde, y el olor a tierra mojada mezclado con el de los árboles era muy fuerte. Mientras caminábamos, sentí un frío extraño, como un escalofrío que no venía del viento, sino de algo en el aire. Las personas del grupo comenzaron a notar que había una luz pequeña, blanca, allá adelante, medio parpadeando, que parecía acompañarnos. Al principio pensamos que podía ser algún farol de otro grupo, pero pronto vimos que no era así. La luz no era fija ni constante, se movía lentamente, cambiaba de dirección de una forma extraña, como si estuviera jugando con nosotros. Intentamos acelerar para alcanzarla, pero siempre que nos acercábamos, desaparecía un poco, solo para aparecer más adelante. El grupo se puso inquieto, porque nadie sabía exactamente qué era aquello, y la sensación empezó a cambiar. No era miedo, sino una incomodidad creciente, como si estuviéramos siendo observados. Yo, como guía, traté de mantener la calma y decir que probablemente era algún tipo de luciérnaga o reflejo, pero mi voz no estaba muy firme. Ya llevábamos casi 2 horas caminando y aquella luz seguía apareciendo y desapareciendo como un juego. El camino era conocido, nada allí debería causar extrañeza, pero esa presencia en medio de la oscuridad hacía que todo fuera distinto. Alguien del grupo comentó que parecía un espíritu o algo por el estilo, y yo intenté cambiar el tema para aliviar el ambiente. El terreno subía y bajaba entre piedras y arbustos, y cada vez que la luz desaparecía, teníamos que buscar el camino con más cuidado para no resbalar. Mis ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad, pero el grupo parecía cada vez más preocupado. La luz reaparecía de repente, a veces lejos, a veces demasiado cerca para ser solo un reflejo. En cierto momento, noté que no había ningún sonido de insectos o animales cerca. Todo estaba muy silencioso, lo que aumentaba la extrañeza de la situación. Empecé a pensar que quizá estábamos siguiendo algo que no deberíamos. La luz parecía guiarnos sin un destino claro, y el tiempo pasaba rápido, aunque caminábamos despacio. En un punto, la luz desapareció por varios minutos, y el grupo ya estaba cansado e inquieto. Fue entonces cuando decidimos parar a descansar, y entonces la luz volvió, esta vez mucho más cerca, casi a 2 metros de distancia, flotando en el aire. Nadie podía entender qué era, y el silencio del lugar se volvió más pesado. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, y por un momento pensé en desistir y regresar, pero el grupo quería seguir, curioso, o quizá con miedo de parecer cobarde. Continuamos adelante, con los ojos fijos en esa luz que nunca nos dejaba alcanzar. La oscuridad era tan completa que la luz blanca parecía lo único real en ese momento. Mis pasos se hicieron lentos, y la sensación de que algo invisible estaba cerca aumentó. Después de horas, la luz cambió de dirección de repente y empezó a llevarnos a un claro que yo nunca había visto antes. El nombre del lugar no estaba en ningún mapa y parecía estar escondido entre los arbustos y piedras. Cuando llegamos, la luz desapareció por completo, y lo que vimos fueron huellas frescas en el barro, como si alguien hubiera pasado por allí momentos antes, pero no había nadie. Las huellas seguían entre las piedras, desapareciendo en la nada. Quedamos ahí mirando, sin saber qué pensar. El grupo empezó a intercambiar ideas y teorías, pero ninguna tenía mucho sentido.
Sentí una mezcla de miedo y curiosidad, porque todo eso era tan extraño y real a la vez que parecía imposible. El silencio volvió a dominar el lugar y, a pesar del cansancio, nadie quería salir inmediatamente. Decidimos fotografiar las huellas y el sitio para intentar entender después qué podría haber pasado allí. En los días siguientes, intenté investigar sobre ese claro y las huellas, pero no apareció nada en ningún mapa o registro local. Hablé con habitantes antiguos de la región y la mayoría decía que nunca habían oído hablar de nada parecido en ese punto específico. Algunos se mostraron desconfiados cuando comenté. Otros solo negaron con la cabeza diciendo que la sierra guarda sus secretos. Eso solo aumentó mi curiosidad, pero también una sensación extraña de que era mejor no insistir demasiado. Volví a ese sendero varias veces, solo, para intentar entender si había una explicación lógica, pero no encontré nada. Ni la luz, ni las huellas, ni ninguna otra cosa inusual. El claro seguía allí, exactamente igual, solo con piedras y arbustos, quieto e indiferente. Era como si la luz y las huellas hubieran sido momentos aislados, dejados atrás, invisibles para quien no estuviera en el lugar correcto en el momento justo. Hablé con los demás del grupo algunas veces después de eso. Cada uno tenía recuerdos un poco diferentes. Unos decían que la luz parecía hasta jugar con nosotros, mientras que otros sintieron un miedo más intenso, como si algo realmente nos estuviera observando. Ninguno pudo explicar lo que pasó, y confieso que eso me inquieta hasta hoy. Es extraño cuando algo que sabes que viste no puede ser probado. Durante meses, la historia de la luz en el sendero se volvió una especie de leyenda entre los guías locales, y algunas personas empezaron a decir que esa área estaba embrujada o protegida por alguna entidad de la sierra. No me gusta usar esas palabras, pero admito que lo que vi no tiene una explicación sencilla. Lo más curioso es que ninguno de los animales de la región pareció notar la presencia de esa luz. Ningún ladrido, ningún canto de pájaro, nada. Una noche, en otra caminata, escuché un ruido parecido a pasos en el barro, pero no había nadie cerca. Sonaba exactamente como el sonido de las huellas que vimos en el claro. Mi corazón se aceleró y me quedé mirando alrededor, pero solo había sombras y silencio. Desde entonces evito pasar por ese sendero de noche, aunque el trabajo lo requiera. Hay cosas que uno ve y no olvida, aunque intente hacerlo. Me han preguntado si sentí miedo esa noche, y la respuesta es sí, pero no un miedo paralizante. Era más una sensación de alerta, una inquietud que te mantiene atento a todo alrededor, como si supieras que algo invisible está allí, pero no sabes qué. Intenté racionalizarlo de muchas formas, pero la verdad es que nunca entendí qué quería esa luz o por qué apareció. El grupo me preguntó si pensaba llevar a alguien para intentar encontrar de nuevo el origen de la luz, pero siempre evité hacerlo. Es raro querer buscar algo que quizás no quiere ser encontrado. No quiero parecer supersticioso, pero hay momentos en que la naturaleza tiene sus misterios y es mejor respetarlos. Jalisco es hermosa, pero también está llena de secretos que aprendí a no perturbar. Cuando veo el cielo estrellado en la sierra, recuerdo esa noche y la luz blanca que nos guió. A veces siento que está allí, invisible, esperando a la próxima persona que pueda verla. El claro misterioso quedó guardado en mi memoria, junto con el silencio denso y el sonido de las huellas en el barro. Sé que eso no fue solo imaginación, aunque no pueda probarlo a nadie. Empecé a observar más detalles en los senderos después de eso. Cualquier sombra, cualquier movimiento, cualquier sonido extraño cobra un significado diferente. No sé si eso es bueno o malo, pero cambió la forma en que veo la naturaleza. Es como si la sierra tuviera una vida propia, que no está totalmente accesible para nosotros, pero que siempre está allí, alrededor. Quería tener una explicación lógica para todo eso. Una historia que tuviera sentido y me ayudara a dormir tranquilo. Pero no la tengo. Solo sé que esa noche, en Jalisco, pasó algo que escapa a la razón y que aún me persigue en los recuerdos. Quizá algún día lo entienda, o quizá eso quede solo como uno de esos misterios que uno lleva para siempre. Después de esa experiencia,
empecé a prestar más atención a las historias que contaban los habitantes de la región sobre la sierra. Muchos hablaban de sucesos extraños, de luces que aparecían y desaparecían, de sonidos que nadie podía explicar. Al principio pensaba que solo eran cuentos para asustar a los turistas, pero después de todo lo que viví, empecé a tomarlas más en serio. En una de las veces que regresé al claro, encontré unas marcas extrañas en las piedras, como si alguien hubiera arañado la superficie con uñas o garras. No parecía cosa de animal, y no había señales de herramientas o personas cerca. Tomé fotos, pero salieron algo borrosas y no mostraban bien lo que había visto. Mostré las fotos a un amigo que sabe algo de geología y me dijo que podía ser solo efecto de la erosión natural, pero yo no quedé convencido. Parecía algo hecho a propósito, intencional. La duda me quedó rondando y empecé a imaginar quién o qué podría haber dejado esas marcas. Una vez, durante una caminata de día, noté que el clima cerca del claro cambiaba de repente. Mientras el resto de la sierra estaba cálido y soleado, allí hacía más frío, como si hubiera una sombra permanente. No era una sombra común, porque el sol brillaba fuerte alrededor. Solo en ese punto había una sensación extraña de frío y quietud. Algunos guías más viejos evitan hablar de ese lugar, y cuando se les pregunta cambian rápido de tema. Eso me hizo sospechar aún más que hay algo que saben, pero no quieren contar. Nunca tuve la valentía de preguntarles directamente, por miedo a la respuesta. En mis caminatas solo, empecé a evitar el camino que lleva al claro por la noche, pero durante el día aún paso por ahí, aunque con una sensación incómoda. Hay algo en ese lugar que no encaja con la naturaleza que lo rodea, como si fuera un punto donde las reglas normales no aplican. Una vez llevé equipo de grabación a la caminata, queriendo registrar sonidos e imágenes para intentar entender qué pasaba. Durante horas no apareció nada extraño, hasta que, cerca del claro, el micrófono captó un susurro que nadie en el grupo reconoció. Cuando lo escuchamos, nos quedamos en silencio, sin saber qué pensar. El susurro parecía palabras en una lengua que nadie hablaba allí, un sonido bajo y arrastrado, casi un canto. Nos pusimos nerviosos y decidimos detener la grabación. Ninguno supo explicar qué significaba, pero el ambiente cambió de inmediato y la sensación de estar siendo observados se hizo más fuerte. Desde esa grabación, no quisimos volver juntos al lugar. Cada uno siguió su camino, pero yo nunca dejé de pensar en esa noche y en qué pudo causar ese sonido. Traté de buscar especialistas en lenguas antiguas, pero no tuve éxito. La grabación quedó guardada en mi celular, un recordatorio constante del misterio que ronda ese sendero. Todo esto se volvió parte de mi día a día. A veces, en caminatas normales, recuerdo esa luz, las huellas en el barro y el claro frío. La sierra parece tener un lado que no está accesible para todos, y yo tuve la suerte, o mala suerte, de presenciarlo. Una cosa que me llamó la atención es que después de esa noche noté que mi celular empezaba a perder señal justo cuando estábamos cerca del claro. Esto pasó varias veces, como si algo bloquease la conexión ahí. Probé con otros aparatos, pero el resultado era igual. Ninguna señal, ninguna comunicación posible. Además, noté que mis equipos de GPS también se volvían locos en esa área. El dispositivo mostraba que estaba fuera del sendero, o a veces ni siquiera podía registrar la posición correctamente. Esto me dejó aún más desconfiado de que el claro tenía algo fuera de lo común, algo que interfería con la tecnología. Con el tiempo, empecé a escuchar historias parecidas de otros guías, de personas que habían tenido experiencias extrañas en zonas remotas de la sierra. Nadie hablaba abiertamente, pero los relatos siempre tenían puntos en común: luces misteriosas, sonidos inexplicables y esa sensación de ser observado. Intenté, en algunas ocasiones, grabar un video de aquella luz que vimos, pero nunca pude captarla. Cuando miraba la pantalla del celular, la luz desaparecía o se veía demasiado débil para ser registrada. Eso solo aumentaba el misterio, como si la luz no quisiera ser filmada. La sensación de que algo invisible estaba presente era tan fuerte que a veces
Me encontraba hablando solo o explicando a nadie lo que sentía. Mis colegas empezaron a bromear diciendo que estaba loco por esas historias, pero yo sabía que era real, aunque no pudiera probarlo. En una de las últimas veces que pasé por el claro, sentí un olor fuerte a incienso, aunque no había ninguna fogata ni rastros de algo quemado cerca. El olor apareció de la nada y desapareció tan rápido como llegó, dejando un sabor extraño en la boca y un frío en la espalda. Pensé que eso podría ser algún tipo de ritual antiguo, tal vez algo olvidado por los habitantes de la región, pero no encontré ningún registro de ceremonias o cultos en ese lugar. Esto solo reforzó la idea de que estábamos ante algo realmente misterioso. Meses después, esta historia se volvió parte de mi rutina. A veces, en caminatas comunes, recuerdo aquella luz, las huellas en el barro y el claro frío. La sierra parece tener un lado que no está accesible para todos, y yo tuve la suerte, o la desgracia, de presenciarlo. No sé si esta experiencia cambió mi vida, pero sí cambió la forma en que veo el mundo. Aprendí que no todo puede explicarse con ciencia o lógica y que la naturaleza puede esconder cosas que superan nuestra comprensión. Eso me inquieta, pero también me despierta curiosidad. Hasta hoy no sé qué era esa luz, quién hizo esas huellas o por qué existe ese lugar. Solo sé que Jalisco no es solo un sitio hermoso para caminar. Es un espacio donde lo inexplicable toma forma, donde lo desconocido camina con nosotros y donde algunos misterios quizá deban quedar sin respuesta.